Primera Timoteo capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versos. Y aquí nos vamos a concentrar y básicamente vamos a ver una introducción a este libro. Y bueno, antes de leer, yo sé que mencioné hace 2 semanas que terminando Hebreos íbamos a comenzar Romanos. Pero leyendo el libro de Primera Timoteo, Segunda Timoteo, creo que se enlaza a lo que estábamos viendo en el libro de Hebreos. Obviamente el libro de Hebreos, si lo puedo resumir en una frase, es el autor escribiendo a esta iglesia enfatizando de que no hay nada mejor que Jesús. Cristo es mejor que todo. Es mejor que la ley, es mejor que Moisés, que ángeles. Y vimos la lista de todo lo que Cristo sobrepasa. Dios nos ha dado ese regalo de su Hijo unigénito para redimirnos y poder estar en relación con Dios a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y entonces hablamos de cómo estos hebreos querían renunciar a Cristo y regresar al judaísmo por cuestión de la persecución. Bueno, llegamos aquí a 1 Timoteo y aquí vemos que Pablo está bajo persecución, Timoteo en sí, la nación. Y entonces, como vamos a ver en esta noche, vamos a ver el porqué de esta carta. Entonces, no me quiero adelantar. Entonces dice la palabra de Dios, en el verso 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y nos detenemos aquí. Repito, en forma de introducción vamos a ver en esta tarde, o vamos a contestar 3 preguntas. Y las van a ver en pantalla, si es que jala esto. Ahí están. Vamos a contestar estas 3 preguntas. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Timoteo? ¿Y por qué le escribió esta carta el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo? Y entonces quiero que rápidamente veas ahí en el verso 1, ahí se nos introduce al primer personaje que es Pablo, el apóstol Pablo, y dice una vez más el verso 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, pregúntate esta pregunta. ¿Quién fue Pablo? Y lo más probable es de que todos los que estamos aquí ya tenemos un conocimiento concerniente a este personaje. Su nombre judío era Saulo. Y antes de continuar, no vamos a entrar detalladamente al personaje de Pablo. Ese no es el punto de este estudio. Pero, repito, su nombre judío era Saulo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, en el verso 9, ahí Saulo recibe este nombre de Pablo. El nombre de Pablo significa pequeño. Y creo que es un nombre muy apropiado para este personaje tan grande. Tan grande en el Señor, pequeño en su religiosidad, como vamos a ver en un momento. Y entonces lo que quiero hacer es, rápidamente, quiero que leamos 7 versos. Yo no tengo que decir nada, la palabra de Dios va a hablar por sí misma, y en estos 7 versos vamos a ver cómo se nos describe a este apóstol, a este personaje, y entonces está en pantalla. Si me quieres acompañar, Filipenses capítulo 3, ¿por qué no me acompañas así para leer los versos juntos? Filipenses capítulo 3, verso 1 al 7. Filipenses capítulo 3, verso 1. Déjame saber cuando estés ahí. ¿Listos? Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ojo, porque en el verso 1, Pablo se identifica como apóstol, dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Lo que quiero que veas aquí es de que Pablo no buscó el apostolado. Si tú conoces un poco sobre la historia del apóstol Pablo, de Saulo, lo que él buscaba era arruinar la iglesia, destruir la iglesia, encarcelar a la iglesia cristianos. Esa era su búsqueda, ese era su propio llamado. En su religiosidad él pensaba estar haciendo la voluntad de Dios, pero repito, Pablo no buscó el apostolado, dice que lo recibió por mandato de Dios. Dios dijo, mira Pablo, yo te he escogido, repito, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero Dios escoge a Pablo para ser apóstol de los gentiles. Eso lo puedes ver en Gálatas capítulo 1, verso 11 al 15, y lo vamos a ver en el capítulo 2, verso 7. Y entonces Pablo declara que fue llamado a ser apóstol, repito, por Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y algo que me encanta en esta porción, y quiero que llamar tu atención a ella, me encanta que Pablo describe a Jesús como nuestra esperanza. Y tal vez siempre he dicho esto, ¿no? A veces leemos la palabra así de una manera rápida y no nos enfocamos en lo que nos quiere comunicar. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿cuál es tu esperanza? ¿En dónde tienes establecida tu esperanza? Y Pablo, acompáñame, fíjate lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 27. Y Pablo a la iglesia de Colosas le dice esto, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio del cual está hablando aquí el apóstol Pablo es la gloriosa verdad que Cristo mora en nosotros. Cristo no solamente nos da esperanza, ojo con esto, Cristo no solamente nos da esperanza, Él es nuestra esperanza. Pero repito, no quiero ofender a nadie, lamentablemente el día de hoy en muchas iglesias hay personas que no tienen una relación con Cristo, son religiosos, conocen las Escrituras pero no conocen al autor de las Escrituras. Entonces cuando habla Pablo aquí sobre esta esperanza que tenemos, no es solamente de que Cristo nos da esperanza, Él es nuestra esperanza, su persona. A los que estábamos antes sin Cristo, vivíamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, ahora podemos disfrutar en nuestra vida, en nuestra propia carne, la esperanza de la persona en Cristo Jesús. Tú y yo el día de hoy somos templo del Espíritu de Dios, sí, pero también de Cristo. Y entonces, repito, muchas personas no le dan, no le ponen la atención debida a esta gloriosa verdad de que Cristo mora en ti. Cristo es tu esperanza. Y entonces esta fue la esperanza del apóstol Pablo, esta fue la esperanza de este joven Timoteo, quien ahora se menciona en el verso 2. Y entonces ahorita vamos a empezar a ver sobre la vida de Timoteo, pero te quiero preguntar una vez más, ¿cuál es tu esperanza? Amén. Verso 2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces, pregúntate, ¿quién fue Timoteo?
El nombre Timoteo significa temeroso de Dios. También se traduce como el que venera a Dios. Y si conoces un poco sobre la vida de este joven, sabes de que era un joven tímido. Aparte de que era tímido, él creció, es el producto de un matrimonio mixto. Muchas personas no saben esto. Su padre era griego y su madre judía. Entonces una dinámica en esa cultura muy, diría yo, muy extraña, ¿no? Pero repito, él crece en un matrimonio mixto. Su padre es griego, su madre es judía. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, en el capítulo 3, verso 15, vemos de que esta persona, este joven, este varón tenía una fe genuina, dice, la cual habitó primeramente en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y Pablo dice a esa iglesia, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Este joven, este niño, cuando era niño, creció en las escrituras. Y entonces cuando se menciona la palabra escrituras, muchas personas piensan de que es toda la Biblia. No, o sea, en ese tiempo para ellos solamente era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? Desde Génesis hasta Malaquías. Entonces desde niño en este hogar mixto donde tenía un padre, obviamente el padre le dio permiso a su mamá judía que lo enseñara en las escrituras. Él está creciendo en la verdad de la palabra de Dios en el Tanakh, repito, Génesis a Malaquías. Y entonces me encanta porque la palabra de Dios nos describe el carácter de este individuo. Timoteo tenía un testimonio en su Listra natal. No sé si sabías esto, él creció en la ciudad de Listra. Eso es bien importante. Ahorita vamos a ver el por qué. Es una ciudad que estaba cerca de Iconio. Entonces, repito, ahorita vamos a ver algo bien interesante que espero que sea de bendición a tu vida, así como lo fue a la mía. Acompáñame a Hechos capítulo 16. Hechos 16, verso 1 y 2. Y aquí se va a poner interesante la cosa. ¿Están ahí? Hechos 16, verso 1 al 2, lo puedes ver en pantalla. Dice así la palabra del Señor, dice, y está hablando sobre Pablo, ¿no? Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Aquí estamos hablando del primer viaje misionero de Pablo, ya está a punto de terminar este viaje misionero. Y dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces aquí vemos cómo se nos describe la situación de su familia mixta, pero lo que quiero que veas es de que daban buen testimonio de él. Y eso es tan importante. A veces no le ponemos el suficiente énfasis a cómo vivimos, porque queremos tener un buen testimonio concerniente a los de afuera. No solamente de los de adentro, pero también de los de afuera. O sea, ¿qué dice tu familia de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dicen los de la iglesia de ti? ¿Por qué te conocen? ¿Cómo vives tu vida? ¿Qué das a la gente de hablar concerniente a tu forma de vivir? Ahora, aunque Timoteo era joven, aunque era tímido, vemos de que fue un buen ejemplo para otros en lo que concierne su forma de hablar, conforme a su forma de vivir, conforme a su amor, su fe y su pureza. Y eso debe marcar claro el camino concerniente a cómo tú y yo tenemos que vivir el día de hoy. Y entonces eso lo vemos en 1 Timoteo capítulo 4, y vamos a llegar ahí. 1 Timoteo capítulo 4, fíjate lo que dice Pablo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Olvida de que Pablo le está escribiendo esto a Timoteo y tómalo para ti. Ahora Pablo te lo está escribiendo a ti en el año 2023, aquí en Capilla Calvario. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud o tu vejez, si ya eres anciano, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué?
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entonces, esto es algo tan precioso. Y en el libro de Filipenses, ahí el apóstol Pablo nos describe los atributos de este joven. Entonces, repito, o sea, ¿cuál es el testimonio que tú tienes ante el mundo? ¿Cuál es tu testimonio aquí en la iglesia? Eso es tan importante. Porque entiende, cuando tú tratas de compartir el evangelio, la verdad de la palabra de Dios, y tienes un testimonio que está por el piso, o sea, la neta, nadie te va a hacer caso. Cuando tú constantemente estás viviendo en pecado, créeme que tu testimonio no va a tener el mismo impacto. Y entonces fíjate cómo el apóstol Pablo describe una vez más los atributos de Timoteo en Filipenses, capítulo 2. Por favor, voltea allí y vamos a ver esto. Bueno, mejor, si tienes buena vista, lo puedes leer en la pantalla. ¿Por qué? Porque esta es la NTV. Y dice así, Filipenses capítulo 2, verso 19, NTV dice, si el Señor Jesús quiere, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, espero enviarles pronto a Timoteo para que los visite. Así él puede animarme al traerme noticias de cómo están. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Esto es tan importante. Y entonces yo te pregunto en esta tarde, ¿cuáles son tus preocupaciones? Si tú eres una persona ensimismada y nomás te preocupas por ti mismo, entonces no eres un buen ejemplo concerniente a lo que debe ser un discípulo de Cristo. O sea, tiene que haber un interés genuino hacia tu prójimo. Eso lo vimos en Hebreos. Y aquí vemos cómo Pablo detalladamente dice, mira, Timoteo, esta es la onda. Este brother tiene interés sobre ustedes. Este no anda aquí chamaqueando a nadie. Él, la neta, ustedes les importa. Ustedes son importantes en la vida de Timoteo. Él no es como los demás que solamente les importa su propia vida. Hay un interés genuino por ustedes de parte de este joven. Verso 22 dice, pero ustedes saben cómo Timoteo ha dado muestras de lo que es. Como un hijo con su padre, él ha servido a mi lado en la predicación de la buena noticia. O sea, no solamente dice Pablo, mira, él es así, no, él ha servido a mi lado. Él ha demostrado lo que él es a través de los hechos. Créeme que tus hechos van a comunicar mucho más fuerte quién eres que a través de lo que tú hablas. Y es lo que nos está diciendo Pablo concerniente a Timoteo. Dice, este brother es genuino. Este brother tiene un amor genuino por ustedes. Este brother ha estado a mi lado, me ha ayudado a compartir el evangelio. Pueden confiar en él. O sea, si tú eres como yo y provienes de la calle, tú sabes cuando una persona no es genuina. Tú sabes cuando una persona te quiere chamaquear. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? ¿Cuántos callejeros hay aquí? O sea, tú sabes cuando tú te estás topando con un tranza. ¿Sí? Cuando eres tranza, rápidamente conoces a los tranzas. Y sí, obviamente yo entiendo bien de que hay tranzas, o sea, más avanzados, ¿no? Y entonces, pero típicamente, o sea, cuando te quieren chamaquear, Timoteo no es así. Verso 23 dice, espero enviarlo a ustedes en cuanto sepa lo que me sucederá aquí. Y el Señor me ha dado la confianza que yo mismo iré pronto a verlos. Ojo con esto, porque Pablo está dando buen testimonio de este joven. Y en 1 Timoteo, capítulo 1, ya vimos ese verso. Abrimos con él, ahí vas a ver otros. Pero ahí en el verso 2, Pablo dice que es verdadero hijo en la fe. O sea, no es chafa, no es Mickey. Este es verdadero, ¿sí? No es imitación. En 1 Corintios capítulo 4, verso 17 dice, mi hijo amado y fiel en el Señor. Déjame decirte algo, parte de tu testimonio tiene que ser la fidelidad. No importa lo que llegue a tu vida,
cuando llega, mira, voy a mencionar esto simplemente porque fue de gran impacto a mi vida. Y lo quise mencionar el viernes que tuvimos testimonios, pero no lo mencioné porque a veces personas piensan que estoy hablando de ellas. Pero me habló una hermana de la iglesia que está pasando por una crisis como no te puedes imaginar. Y no la puedo mencionar. No puedo mencionarla a ella, no puedo mencionar lo que le sucedió. Pero déjame decirte, ninguno de los que son padres aquí quisieran estar donde ella está. Y me habla y me está pidiendo consejo, ¿qué hago con esto? Y me está contando lo que acaba de vivir con uno de sus hijos y dije, no juegues. O sea, yo ni sé qué decirle. Y después de platicar con ella más de media hora, dice, pastor, ¿sabes qué? Me voy a ir a comer un helado ahorita para darle gracias a Dios. Dije, no juegues. Para mí fue tan impactante. Ella me habló para pedirme consejo a mí. Yo cuando colgué esa llamada, como que mi espíritu se alentó y dije, espero que cuando yo llegue a una crisis como esa, y espero que no, que yo pueda tener la fe, la confianza, la certeza, el valor que esta mujer. Una mujer fiel. Y entonces Dios quiere que tú y yo seamos personas fieles, que venga lo que venga a nuestra vida, a nuestros matrimonios, a la vida de nuestros hijos, que nos paremos firmes en la roca que es Cristo Jesús. En Romanos capítulo 16, verso 21 dice que es su colaborador. En Filipenses 1:1 dice que es siervo de Jesucristo. Estas son marcas que deben existir en tu vida y en la mía. Fieles, verdaderos hijos de la fe, colaboradores, de tomar parte de todo lo que está sucediendo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, todo lo que concierna el evangelio, la obra de Dios. Tenemos que ser siervos, estar dispuestos a servir con alegría, con gozo. Aunque estemos cansados, aunque nos cueste dinero, tenemos que meter manitas a la obra de Dios. Ahora también algo bien interesante, ¿no? Y hay cosas bien incómodas concerniente a la vida de Pablo y Timoteo, pero es la verdad. Y yo soy de la opinión de que esto los unió aún más cerca, porque dice la palabra de Dios que Pablo circuncidó a Timoteo. Ahora, si tú estás aquí y no sabes lo que es eso, entonces habla conmigo después del servicio. ¿Sí? Pero básicamente Pablo le cortó el prepucio de su parte masculina. Y lo que tú tienes que entender, y ahorita voy a mencionar esto, o sea, Timoteo no era un niño cuando esto sucedió. Se cree que cuando Pablo hace esto, él tiene 16 años. La relación que tenían estos dos era tan íntima, literalmente íntima, pero tan hermosa. Y entonces me encanta comenzar a indagar concerniente a la vida de estos personajes de la palabra de Dios, porque yo no sé si tú te has preguntado, oye, ¿cuándo se conocieron estos? ¿No te has preguntado? O sea, ¿cuándo se conoció Pablo con Timoteo? Y yo no sé si tú has estudiado, recuerden años atrás que estudiamos el libro de los Hechos, o sea, verso por verso, capítulo por capítulo, pero ¿cuántos de nosotros retenemos toda esa información? O sea, pocos, ¿no? Yo que doy esos estudios, o sea, no retengo toda esa información, pero es tan clave concerniente a la vida del apóstol Pablo, ¿no? Su primer viaje misionero, su segundo, su tercero, y todo lo que sucede en su vida, todo lo que él sufre por el evangelio. Y entonces, la verdad, nadie sabe con certeza dónde y cómo se conocieron, pero déjame decirte, hay una historia en la palabra de Dios que está bien chida, que pienso yo y algunos otros piensan que ahí es donde estos hacen conexión. Y está fascinante. ¿A quién les interesa? Acompáñame a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Esto puede ser posiblemente el primer encuentro que tienen estos dos hombres, Pablo y Timoteo. Gracias.
Y les pido disculpas porque, o sea, es un poco confuso, o sea, como alinear el tiempo de su primer viaje misionero, su segundo y su tercero. Entonces a veces uno está aquí y está hablando, a veces hablo rápido, raro, pero a veces me confundo, ¿no? Entonces si me confundo, mil disculpas. Pero aquí estamos viendo el final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y entonces fíjate lo que dice. Hechos capítulo 14, verso 8. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado, con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué fascinante historia, ¿no? O sea, Pablo está finalizando su primer viaje misionero, entra a la ciudad de Listra y empieza, si te fijas, empezamos a leer en el verso 8. ¿Dónde estoy yo? Estoy en Mateo. Híjole, mil disculpas. Fíjate, empezamos a leer del verso 8. Fíjate lo que dice el verso 6. Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí ¿qué? Predicaban el evangelio. Entonces, Pablo, por donde quiera que está yendo, él está predicando el evangelio. Tienes que entender esto. El enfoque no son milagros. Es el evangelio, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está trayendo impacto a estas personas. Sí, porque cuando la palabra de Dios sale, hay un cambio interior. Es lo que la palabra de Dios llama el nuevo nacimiento. Dejas de estar muerto en tus pecados y ahora estás vivo en Cristo Jesús. Entonces, él está predicando el evangelio y entiende, ya lo mencioné al principio concerniente a Timoteo. Timoteo era de Listra. Listra es el lugar donde acaba de entrar Pablo y es donde está este cojo de nacimiento. Y ahora Timoteo ve, recuerda, no sé si vas a recordar esto, pero Pablo, la historia nos dice que era un chaparrito, con una nariz larga y caminaba medio raro. Y tienes a esta figura que, déjame decirte, no es muy impresionante y está predicando el evangelio. Y la palabra de Dios nos dice que Timoteo era de Listra. Yo soy de la creencia de que ahí estaba Timoteo. Y él está escuchando
a este hombre que no es muy impresionante concerniente a su físico, concerniente al exterior, pero él nunca ha escuchado el evangelio como lo está escuchando de parte de Pablo. Y después ve a Pablo sanar a este cojo de nacimiento. O sea, imagínate, ¿cómo reaccionarías tú? Y entonces para este tiempo se cree que Timoteo tenía de 13 a 14 años. Y él está escuchando el evangelio y hay una conexión. Y entonces Pablo empieza a predicar el evangelio, después hace un milagro y estos licaónicos quedan tan impresionados que le quieren sacrificar animales. Pablo y Bernabé dicen, no, o sea, ¿qué onda? Están locos. Y después de querer sacrificarles animales, ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo matan, lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad y lo avientan en el basurero. Y ahí está Pablo, muchos creen muerto, y dice que los discípulos lo rodearon. Y o sea, ¿qué onda? O sea, y luego de repente se levanta este chaparrito, o sea, después se empieza a sacudir y regresa a Listra a predicar el evangelio. Yo creo de todo corazón, eso no lo vas a encontrar en la palabra de Dios, que ahí es donde Timoteo dijo, ¿qué onda? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Lo acaban de apedrear, lo dejan por muerto, lo arrastran para afuera. Milagrosamente se levanta así como, o sea, déjame decirte, es que tú tienes que entender cómo se llevaba a cabo este hecho de apedrar a personas. O sea, no, ya de chicos uno se agarraba a pedradas, no, o sea, no. O sea, agarraban a personas, típicamente, no se nos dice cómo lo hicieron esta vez, pero típicamente los enterraban para que no se movieran y empezaban a aventarles piedras grandes. Lo más probable es de que no lo hicieron así con Pablo, pero déjame decirte, no le estaban aventando piedras chiquitas, grandes. Y entonces, ¿estaba muerta? No sabemos. Pero para que tú te levantes, después de haber sido apedrado, y levantarte y poder caminar y volver a entrar a la ciudad y predicar, déjame decirte, eso fue un milagro. Y eso tuvo un impacto en la vida de Timoteo. Tanto fue el impacto de que cuando Pablo empieza su segundo viaje misionero, vuelve a regresar a Listra y le dice, mira, papá, vente conmigo. Y acompaña al apóstol Pablo. Y ahí empieza esta relación entre estos dos, que es algo fascinante. Pero, ¿dónde nos quedamos? La tercera pregunta. Ahí está. Gracias. Ahí le sigues dando, mijo. O sea, ¿por qué escribió esta carta el apóstol Pablo? Acuérdate, lo mencioné la semana pasada. Para todo lo que hacemos hay un porqué. ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el motivo por el cual Pablo escribe esta carta? Y yo puedo continuar y les puedo continuar dando la historia de todo esto, ¿no? Porque a mí me fascina la historia, pero lo más probable es de que esto es bien aburrido para ustedes. Entonces, pero cuando tú entiendes la historia de cómo sucede todo, tú te vas a dar cuenta de que esto es algo glorioso y hace conexión. Puedes entender ya con más claridad el por qué van marchando las cosas como van marchando. Y entonces, rápidamente, ¿no? Lo que tú tienes que entender es de que Pablo termina su primer viaje misionero, comienza el segundo y repito, llega ahí con Timoteo, papá, vente conmigo. Y empiezan juntos a predicar el evangelio. Es durante su tercer viaje misionero que llegan a Éfeso. Checa la historia de Éfeso, está fascinante. Y entonces llega ahí Pablo y dice que dedica 3 años de su vida ministrándole a los de Éfeso, ahí juntamente con Pablo. Y duraron 3 años. Y después Pablo le dice a Timoteo, mira, yo sé que eres tímido. Y entonces, repito, cuando hay este encuentro, se cree que Timoteo tenía de 13 a 14 años. Cuando se escribe esta carta y la recibe, Timoteo se cree que tiene aproximadamente 30 años. El tiempo ha pasado. Y esa iglesia que fue establecida en Éfeso, Pablo dice, mira Timoteo, por favor ve y asegúrate de que todo corra bien ahí. Y deja a Timoteo. Y entonces, ¿por qué le escribe esta carta? ¿Cuál es el propósito?
¿Cuál es el motivo? Y esto es bien importante. Y contexto es bien importante. Lo que tú no tienes en mente aquí, que no se nos está dando, es el entorno de lo que está sucediendo en esta región. Por eso quise comenzar en esto, porque lo que vimos en Hebreos era concerniente a la persecución y el desánimo que había en muchos de los creyentes que estaban a punto de dejar a Jesús para regresar al judaísmo. Bueno, aquí está en el mero apogeo concerniente a Nerón. Nerón está matando a cristianos como no te puedes imaginar. Los está colgando en las estacas, los está quemando, los llenaban de brea y los encendían. Algo horrible. Esto está sucediendo durante Nerón. Imagínate cómo estaban los cristianos. Y Pablo le escribe esta carta. Bueno, ya me estoy adelantando. Fíjate el verso 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Ahí está la conexión, ¿no? Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí en el verso 3 vemos que Pablo le ruega a Timoteo, mira, Timoteo, quédate en Éfeso. ¿Para qué? Para enseñarle a los que están allí que dejen de enseñar falsa doctrina. Brother, tienes que enderezar todo lo torcido. Curioso, ¿no? Porque muchos piensan que solamente el día de hoy hay iglesias que enseñan falsa doctrina. No, esto ha existido por miles de años. Y le dice, quédate ahí, endereza lo torcido. Enséñales a estos que estaban enseñando falsa doctrina que no lo hagan. Y ahí en el capítulo 3, Pablo le describe concerniente a cómo también, porque hay varios motivos, ¿no? Primero, para enseñar a los que estaban enseñando falsa doctrina a no hacerlo. Y en el capítulo 3 le va a enseñar ahora a nosotros, pero a esa iglesia, cómo conducirse en la casa de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, todos estos temas los vamos a estar viendo mientras caminemos en esta carta, de cómo debemos nosotros conducirnos en lo que es esto, la iglesia, la casa de Dios. Le va a animar en el capítulo 6 de cómo continuar peleando la buena batalla. Y entonces es bien importante el contexto. ¿Por qué? Porque, repito, Nerón está matando a cristianos como no te puedes imaginar. Y entonces para nosotros esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos viviendo en una época que jamás ha vivido la iglesia. Estamos viviendo en los últimos días. Y hay un ataque en contra de la verdad, así como lo había aquí. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a responder tú concerniente a tu forma de vivir? No solamente aquí en la casa de Dios, pero en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, en la sociedad. El día de hoy, si tú proclamas la verdad de la palabra de Dios, tú eres un intolerante. Y hay muchas personas el día de hoy que dejan de hablar la verdad por temor. Y por eso es bien importante ver cómo vivían estos cristianos hace 2000 años para que nosotros podamos tener el mismo valor y estar dispuestos a darlo todo. Y entonces esto lo he mencionado en el pasado y lo mencioné hace un poco de semanas y como que incluso mi esposa dijiste, oye, pero ¿por qué mencionaste sobre COVID, no? A veces me emociono y no comparto todo lo que quiero compartir. Me quedo a medias, así como Nicho. ¿Sí? Cuando el lobo se quedó sosteniendo la piedra. ¿Cómo se nos pega eso, Nicho? Te amo, brother. Y Juan Carlos, no te rías, ama a tu hermano. Está riendo, Nicho. Y entonces, ¿por qué mencionaba eso? Porque, fíjense, durante la pandemia, y lo más probable es de que ya nos van a cortar esta transmisión, durante la pandemia, muchas personas dejaron de congregarse. Y era un motivo válido, enfermedad. Pero muchas personas estaban dispuestas a obedecer al gobierno antes que a Dios. Y aquí vemos lo mismo. Vemos personas que tenían una opción. Me someto a lo que dice el gobierno. Si me someto a lo que dice el gobierno, no voy a morir. Pero en el proceso voy a defraudar a mi rey, a mi Señor. O me someto a mi rey, que lo ha dado todo por mí, por el cual ahora tengo vida eterna, desobedezco al gobierno
y me atengo a las consecuencias. Y estos brothers nunca renunciaron su fe, al punto donde los colgaban en estacas, los bañaban de brea y los encendían. Los metían con los leones. Y te puedo continuar mencionando muchas cosas más. Entonces va a llegar a un punto donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión, no concerniente a una pandemia, pero si nos vamos a parar firme concerniente a la verdad, cuando nos cueste libertad o incluso la vida. ¿Y cómo vamos a responder? Esa decisión es personal y cada uno de los que estamos aquí la tiene que contestar. Y entonces Pablo le dice, Timoteo, tienes que continuar siendo fiel. Timoteo, tienes que continuar perseverando, peleando la buena batalla de la fe, oponiéndote a toda falsa doctrina que solamente causa divisiones y apartan del verdadero evangelio. Y Timoteo tenía este privilegio, esta responsabilidad de continuar enseñando la verdad y continuar enseñando sana doctrina dentro de la iglesia, que es algo que no estamos viendo el día de hoy. Enseñarles cómo conducirse en la casa de Dios, enseñarles cómo debían vivir en este entorno, en esta circunstancia, cómo trabajar, cómo adorar juntos, concerniente a los ancianos, lo que la iglesia esperaba de sus ancianos. Ahora, si Timoteo permanecía ocupado en todo esto y persistía, en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 16, ahí Pablo le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese es el beneficio de permanecer en el evangelio, en la verdad, cuando la crisis se pone buena. Y lo que quiero que veas, ya se nos fue el tiempo, pero lo que quiero que veas es esto. Lo que estamos viendo aquí no ha parado. No ha parado. Yo no sé cuántos de ustedes no están enterados de lo que acaba de suceder esta semana en Israel. Y lo que muchos no saben, y esto lo digo con todo respeto, tú ten cuidado de dónde agarras tu información. Ahorita antes del servicio entré a Univisión. Puedes checarlo, no te estoy chamaqueando. Muchos de los hispanos siguen Univisión, Galavisión. Y déjame decirte lo siguiente, estos noticieros son chafas. Te ocultan la verdad. Lamentablemente ahí están agarrando toda su información los hispanos. Y por eso los hispanos están confundidos concerniente a la verdad, porque no les dan toda la verdad. Y estaba viendo Univision.com, Mundo, conflicto entre Israel y Hamas. Así es como ellos comunican lo que está pasando en este momento. Déjame decirte lo siguiente, no fue como tal. Hamas es un grupo terrorista, islámico. Israel nunca ha experimentado lo que acaba de suceder esta semana. Para que tú te des una idea de lo que acaba de suceder, esto es equivalente a lo que sucedió aquí en 9/11, en el año 2001, donde las Torres Gemelas fueron derribadas. Esto es algo bien similar. Y entonces, por muchas semanas, esto fue planificado y este grupo terrorista empezó a bombardear a Israel. Misiles. Donde caigan. Donde caigan. Más de 500 misiles. Y después tenían ya planificado una excavadora donde rompieron parte del muro, derribaron el muro y miles de terroristas entraron a Israel. Y entraron, los agarraron bien desprevenidos y entraban en casas y están matando a familias enteras. Sin piedad. Y se están llevando a muchos cautivos. Y si estás checando las noticias, porque no te las van a enseñar en Univisión, o sea, están agarrando y están grabando a personas que han matado y los están arrastrando por la ciudad de Gaza. Y no voy a mencionar más concerniente al terror que están haciendo. Pero ahorita ya van más de 100 muertos, más de 1,000 heridos y estas cifras van a seguir incrementando. Ahorita hay una guerra, no es un conflicto, hay una guerra entre Israel y Hamas. Y lamentablemente tienes estos noticieros que no te dicen la verdad. Y es lo que se cree la gente. Por eso es tan importante
saber la verdad y conocerla. Y este conflicto puede regresar hasta el libro de Génesis. El enemigo, Satanás, quiere destruir al pueblo de Dios. Y entonces yo les quiero implorar que ustedes continúen orando por la nación de Israel, porque lo que viene está horrible. Y entonces, lo que vamos a ver en este libro va a ser de gran bendición. Agárrense, porque nos esperan cosas buenas en esta carta, en esta epístola. Y creo de todo corazón que todos nosotros en esta tarde, en esta noche, necesitamos este llamado que Pablo le da a Timoteo de pelear la buena batalla. Venga lo que venga, mira, párate firme en Cristo Jesús y tú sigue peleando la buena batalla. Necesitamos continuar caminando en fe, necesitamos continuar perseverando en la verdad, en sana doctrina. Y mi oración es que el ánimo que Pablo le dio a Timoteo tenga el mismo resultado en nosotros. Y así brevemente lo mencioné el viernes, ¿no? Déjame decirte aquí, en esta tarde, aquí no estamos para perder el tiempo contigo. Aquí no estoy juntamente con ninguno de los pastores para entretenerte. Aquí a lo que venimos. Y déjame decirte, yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas que han llegado y que se han ido. Mira, aquí está bien aburrido. Aquí solamente enseñan la verdad. Es lo que hemos hecho ya por 18 años. Y a muchas personas lamentablemente no les gusta la verdad. Especialmente cuando les confronta en su forma de vivir. Sí, porque buscan una iglesia que les hablen bien al oído, que les rasquen esa comezón que tienen, que les hagan sentir bien. Ay. Aquí no lo vas a encontrar aquí. Aquí simplemente enseñamos la palabra de Dios, el Evangelio. Y entonces me encanta porque Pablo está haciendo y va a continuar haciendo un énfasis sobre la doctrina. Y eso es lo más importante. Y tú puedes regresar al libro de los Hechos y vamos a leer un verso para terminar. Pero tú regresas al libro de los Hechos y dice que los apóstoles perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué era eso? La vida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Cristo va a regresar. Y la pregunta es, ¿lo estás esperando? ¿Estás listo? ¿O sigues viviendo para complacerte? Hechos capítulo 2, y con esto termino. Y lo van a ver en pantalla. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, cuando tenemos creencia correcta, eso va a producir un comportamiento correcto. Hay una forma en la cual se tiene que conducir el Hijo de Dios. Y eso lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. En doctrina correcta. Y entonces, si tú en esta tarde proclamas que Jesús es el Señor de tu vida, si tú proclamas que Jesús es tu Salvador, que Jesús es tu Dios, y si tú dices creer que Jesús va a regresar, entonces tu forma de vivir lo debe comunicar. Y ese es el problema, de que hay muchos cristianos dentro de la iglesia que viven a su propia manera, viven como se les antoja, y su vida comunica totalmente lo opuesto de lo que acabo de mencionar. Y déjame decirte, el Señor va a regresar. Y cuando Él regrese, la pregunta va a ser si te vas a ir con Él. Pero ¿por qué nos vamos tan lejos?
Por si no están viendo, las cosas se están poniendo muy interesantes en el mundo. Muy interesante. O sea, no es suficiente lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Esta guerra, Ucrania contra Rusia, ahora Israel. Yo no sé si ustedes, hablé sobre esto hace tiempo atrás, pero yo no sé si ustedes entienden lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estados Unidos está al borde de bancarrota. ¿Tú sabes cuánto dinero está pagando mensualmente Estados Unidos de puro interés? $1 trillón. $1 trillón. No sé si recuerdan las fotos que enseñé de cuánto es $1 trillón. Entonces, algo va a suceder. ¿Qué? ¿Cómo se va a ver? No tengo la menor idea. Pero déjame decirte, Estados Unidos ya no puede pagar esta deuda que tiene. Es imposible. Entonces algo va a pasar. Y entonces cuando las cosas empiecen a empeorar de lo que estamos viviendo el día de hoy, y déjame decirte, va a suceder, ¿por qué? Porque esto es profético. Y entonces cuando llegue un ataque de parte del gobierno concerniente a la iglesia, ¿cómo vas a responder tú? Mi anhelo, mi deseo es de que cuando venga lo bueno, tú te puedas parar firme en la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mi anhelo, mi deseo es de que cuando esto empiece a calentarse, tú y yo nos podamos parar firmes sobre esa roca que es Cristo Jesús. Déjame decirte, Trump no nos va a sacar de esta bronca. Ningún presidente, ningún gobernador. Esto ya está determinado por Dios. Y entonces, tu deber y el mío es de, en estos últimos días, brillar lo más que podamos brillar. Y compartir el evangelio en medio de la crisis, de la persecución, donde quiera que te tenga el Señor ahí en tu trabajo, tú tienes que hablar, tienes que continuar hablando. Porque muchas personas están muriendo sin el evangelio, sin Cristo. Y por eso estamos tú y yo el día de hoy aquí. Por eso nos tiene aquí en este tiempo, para hablar y proclamar las verdades gloriosas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Padre, ayúdanos a vivir esta verdad. Ayúdanos a ser obedientes, a proclamar tu reino, a proclamar tu evangelio, a dejar que la luz de Cristo brille en nosotros, a ser la sal del mundo. Señor, que a través de tu Espíritu nos des ese valor para proclamarte como nunca lo hemos hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.